¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de ASP y SQL Server desarrollado por cesarcancino.com. Desde aquí en adelante ya vamos a comenzar a trabajar con, yo creo, lo que es más importante dentro del desarrollo de aplicaciones dinámicas web. Me refiero al manejo de formularios, al trabajo con formularios, a generar aplicaciones en donde los usuarios nos puedan ingresar sus datos y nosotros podamos tomar esta información y procesarla de alguna forma. Se pueden hacer muchas cosas con esa información, por ejemplo, operaciones matemáticas, se pueden crear aplicaciones de acuerdo a la data que nos ingresó el usuario, se puede tomar esa información e ingresarla en una base de datos para tenerla guardada y a disposición cuando nosotros la necesitemos. Se pueden hacer muchas cosas, pero aquí vamos a partir del principio, como lo hemos ido haciendo en el transcurso ya de los anteriores videotutoriales. Para partir, es importante que conversemos primero sobre lo que es, perdón, el lenguaje HTML. Yo los invito a que investiguen quienes no manejan este lenguaje para que por lo menos se conozcan las estructuras básicas de este lenguaje. Aprendan a crear un archivo HTML, ¿verdad? Y básicamente a trabajar con formularios, porque en definitiva esto es lo que nos va a dar interactividad con el usuario, nos va a permitir generar un feedback entre nuestro desarrollo y la interacción que el usuario pueda tener con este desarrollo, valga la redundancia. De todos modos, yo acá voy a comenzar el video, los ejemplos, con un archivo escrito netamente en código HTML. Su nombre es envía.asp. Lo voy a desglosar un poco, un par de minutos, para que quien no maneja este lenguaje pueda por lo menos entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Pido como siempre las disculpas del caso para quien sí maneje este lenguaje. Quizás considere un poco aburrido esto, pero pido que por favor entiendan. Bien, eh, una aplicación HTML, un archivo con esta extensión, trabaja de la siguiente forma. Trabaja con un... Vamos a hacerlo... Si se fijan acá, vamos a analizar este. Tenemos la etiqueta HTML que es para inicializar el lenguaje. Generamos, si se fijan, vamos a separar el código acá. Yo comienzo con una etiqueta HTML y acá abajo termino con una etiqueta HTML. Tengo el head, que es todo lo que va en el encabezado de la página. Cierro la etiqueta head, ¿verdad? Son cosas bien sencillas. Y el body. El body es el cuerpo dentro de donde va todo lo que es el desarrollo de la página HTML. Aquí yo tengo mi formulario. Si voy a la vista dividida que tiene Dreamweaver, se fijan que acá tengo un formulario con dos campos de texto y un botón donde me va a indicar que esos valores van a ser sumados. Los valores que ingrese el usuario acá en mi formulario, el servidor los va a tomar, los va a sumar y me los debiera mostrar. Me debiera mostrar el valor de esa suma. ¿Ok? Bien. Si analizamos un poco este formulario, lo inicializamos con la etiqueta form, ¿verdad? Le colocamos un nombre, cosa que no es estrictamente necesario. Sin embargo, se los recomiendo si ya se manejan, por ejemplo, con lenguajes como JavaScript para hacer las validaciones de los formularios. La verdad es bastante útil hacer esto. Tenemos la etiqueta action, el parámetro action de la etiqueta form, que lo que hace es permitirnos indicarle al formulario, en este caso, cuál va a ser el archivo que va a recibir los datos que estamos enviando a través de los campos de texto. En este caso el archivo tiene una extensión .asp porque ese es el lenguaje con el que nosotros estamos trabajando. Es un archivo que va a procesar toda la data que viene de estos dos campos o de todos los campos que pueda llegar a tener este formulario. Es bastante importante y bastante interesante este tema. También nosotros le podemos indicar a la etiqueta form a través del parámetro method el método o formato HTTP mediante el cual él va a hacer el envío de esos datos hacia el otro archivo que en este caso va a recibir esa información. Básicamente existen dos formas de hacer esos envíos, el método POST y el método GET. Se escribe así. Tenemos el método GET o el método POST. Recuerden que solamente esto es una pincelada. Esto no es un curso de HTML, esto es un curso de ASP.
En este caso del ejemplo vamos a trabajar con el método POST y con el método GET, puesto que los dos datos se reciben de manera diferente. Ya. Acá un poco traté de generar una aplicación bien sencilla en donde le estoy pidiendo al usuario a través de un texto que ingrese el primer valor, valor número uno. Construyo un campo de texto a través de la etiqueta input, le indico a través del parámetro type qué tipo de campo tiene que ser. En este caso tiene que ser un campo text, o sea un campo de texto, y le asigno un name. Esto, esto que nosotros vemos acá es muy importante, puesto que a través del nombre que le asignemos a esta etiqueta name va a ser el nombre con el cual vamos a rescatar en el Internet Information Server el valor que el usuario ingrese en este campo de texto. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración esto. Quiere decir eso, por ejemplo, que si nosotros tenemos 10 campos de texto, los 10 deben tener un nombre distinto, por lo que les acabo de explicar. Es muy importante que tengamos en consideración esto. Acá un poco para hermosear el tema, coloqué una etiqueta BR, ¿verdad? Vamos a colocar otra, para que se salte dos espacios. ¿Se fijan? Acá tengo otro texto donde le pido al usuario que ingrese el segundo valor. Tenemos lo mismo, otro campo de texto, ¿verdad? La etiqueta input. A través del parámetro type le indicamos que sea una etiqueta, perdón, un campo de tipo texto para el ingreso de texto de una cadena, ya sean números o palabras. El parámetro name, mediante el cual indicamos que este es el nombre con el cual también vamos a recibir este valor al otro lado. ¿Se fijan? El primero se llama valor 1 y el segundo se llama valor 2. Coloco una etiqueta BR para generar un salto en línea. ¿Se fijan? Vamos a colocar otra más para que quede más claro. Y acá abajo vuelvo a utilizar la etiqueta input, pero ya en el type ya no voy a usar text, sino que voy a indicarle que es un submit. Eh, Al yo indicarle que realice el submit, le estoy indicando que ejecute el formulario, que lo procese, que tome los datos y los envíe hacia donde le indicamos mediante la etiqueta action. Y mediante el parámetro value del botón que se genera en este caso, ¿se fijan? ¿Se fijan? Yo le indico el texto que yo quiera que aparezca en el botón. Esto yo puedo colocar cualquier cosa, por ejemplo, hola, un ejemplo tonto, pero para que lo entiendan. Y el botón va a tomar el valor que nosotros le indiquemos acá. ¿Se fijan? Yo siempre recomiendo, no todo el mundo lo hace, sin embargo yo les voy a recomendar hacer lo siguiente también. Utilizar el parámetro title, que lo que hace es que cuando nosotros posicionamos el mouse sobre el objeto, nos aparece un texto de color amarillo con unas pequeñas indicaciones de qué es lo que hace ese texto. Es bien importante que siempre nos acostumbremos a decirle al usuario qué es lo que va a suceder cuando él presiona un botón. Importante. En este caso le vamos a colocar suma de los dos valores. Vamos al browser a revisar qué es lo que pasa si yo ejecuto este archivo en el navegador. Veamos, pero primero yo voy a hacer un paneo acá para que quien quiera revisar el código lo revise. Si quieren detienen el video y lo van copiando, no es nada complicado. ¿Se fijan? Ok, vamos al browser. Aquí tengo mi archivo. Se actualizó. Esto es porque le generé los saltos en línea, ¿se fijan? Si yo me posiciono sobre el botón, sucede lo de la etiqueta title. Bien importante. Pero en fin, ya metámonos en lo que es el lenguaje ASP. Ok, yo aquí tengo un formulario con dos campos de texto. Dos campos de texto que en este caso me dieron recibir números. No lo tengo validado. Eso lo vamos a hablar en unos posteriores videotutoriales. Tengo dos campos de texto donde le estoy pidiendo al usuario que ingrese dos valores. Yo al hacer clic acá, el sistema debiera redireccionarme al archivo que aparece acá en la etiqueta action, o sea, al archivo recibe.asp. Yo lo tengo construido acá, pero lo tengo en blanco, lo vamos a ir construyendo juntos. Me va a enviar ese archivo lo que tiene que hacer es tomar estos dos valores, primero identificarlos, y va a hacer la suma de los dos y me va a mostrar el resultado. ¿Ok? Muy importante esto. Primero, vamos a aprender a rescatar los datos enviados mediante el método POST. ¿Ok? Nos vamos entonces a nuestro archivo recibe.asp.
e inicializamos nuestro script. Recuerden las etiquetas de apertura y cierre. Importante el Octane Explicit, ¿verdad? Ya lo hemos hablado bastante. Yo aquí voy a declarar tres variables. Voy a declarar la variable b1, voy a declarar la variable b2 y voy a declarar una tercera variable que se va a llamar suma. En la variable b1 voy a guardar el valor del primer campo de texto. En la variable b2 voy a guardar el valor del segundo campo de texto y en la variable suma voy a guardar el valor de la suma de los dos valores. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a la variable b1 le vamos a asignar lo que rescatemos del campo 1. ¿Cómo hacemos eso? A través del objeto request. Recuerden que, bueno, yo no lo he hablado mucho, pero lo vamos a ir viendo durante el transcurso del curso. ASP, a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo PHP, trabaja con objetos que fueron desarrollados por Microsoft para que podamos trabajar con todas las estructuras que nos ofrece ASP. En este caso, este lenguaje nos ofrece el objeto request, que lo que hace es permitirnos, bueno, en realidad hace muchas cosas, pero una de tantas es permitirnos recuperar valores enviados a través de formularios. Como, en este caso, como el valor viene enviado a través del método post, nosotros vamos a utilizar un valor, un parámetro llamado form. Este parámetro tiene que recibir el siguiente valor. Abrimos y cerramos paréntesis y en el interior, como cadena, le vamos a indicar el nombre del campo de texto que queremos recuperar. En este caso es el campo valor 1. Se fijan, lo que hice acá es, a través del uso del objeto request con su parámetro form, estoy recuperando el valor de este campo de texto. Porque recuerden que este campo de texto, al yo construir el formulario, mediante su etiqueta input y el parámetro name, le di un nombre, que en este caso es valor 1. Vamos a hacer lo mismo con la variable b2. Le vamos a asignar request.form, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y las comillas y le indicamos el valor del segundo campo de texto. Y ahora lo que vamos a hacer para comprobar que efectivamente ASP recuperó los datos, los valores, los vamos a imprimir en pantalla. Vamos a hacer un response write y vamos a jugar un poco acá con las cadenas. Vamos a colocar valor 1 es igual ampersand para hacer una concatenación, porque vamos a colocar el valor de la variable b1. Vamos a colocar otro ampersand, abrimos y cerramos comillas, vamos a utilizar la etiqueta br y vamos a colocar el valor del valor 2. Si se fijan, valor 2 es igual a ampersand b2, que es la variable b2 la que tiene recuperado el valor del segundo campo de texto. Vamos con más detalle acá porque quizás esto puede generar confusión. Aquí lo que hice fue a través de el objeto response con su parámetro write, que recuerden nos permite imprimir valores en pantalla. Estoy haciendo una concatenación para mostrar los dos valores. Estoy haciendo lo siguiente, estoy indicando que valor 1 es igual a lo que tiene la variable valor 2. Me estoy saltando un espacio y luego coloco valor 2 igual, concatenación, cierro la cadena, concateno con ampersand, igual a lo que tiene en este caso la variable 2, que recupera el valor del segundo campo de texto. Esto me debiera quedar más o menos así. Valor 1 igual un número x. Valor 2 igual otro número x. ¿Se fijan? Comprobémoslo en el browser, aunque yo estoy seguro que ya más de alguno de ustedes ya lo hizo. Vamos a ver. Vamos a escribir el valor 2 acá arriba y acá el valor número 4. Vamos a presionar
el botón suma, efectivamente, el valor 1 tiene ese número 2, ¿verdad? Y el valor 2 tomó el número 4, tal y como lo ingresamos en el formulario. Interesante, ¿verdad? Con esto podemos hacer muchas cosas. Con esto podemos hacer aplicaciones bastante complejas. Pero primero es importante que sepamos cómo hacerlo y a la medida que vayamos avanzando vamos a ir generando cosas más complejas. Yo espero llegar a hacer sistemas de registro de usuario, aplicaciones de noticias, vamos a tratar de generar un blog, no sé, algo que nos sirva a todos. Ok, retrocedemos. ¿Se fijan? No es más que eso. Tomé los dos valores construidos, tomados desde el formulario. Vamos a colocar otro número, 22. Y vamos a colocar acá el número 11. Presionamos el botón suma. Fíjense, tomé los dos números de nuevo que fueron ingresados por el usuario. Fíjense en este detalle. Al utilizar el método POST, el sistema me envió los valores sin agregarme nada en la URL. Es muy importante esto, yo sé que muchos de ustedes manejan esta información, pero sé que otros no. Cuando nosotros utilizamos el método POST, el sistema nos envía los valores encriptados por detrás. Significa que no aparecen acá en la URL. Pero también hay otra forma de hacer el envío de los valores. Vamos a actualizar acá. Vamos a ir a Dreamweaver. Vamos a ir al formulario. Y acá en el método ya no vamos a utilizar POST, sino que vamos a utilizar el método GET. Al utilizar el método GET, ahora el sistema nos va a enviar los valores de las variables en la URL. Vamos a ver cómo sucede eso. Vamos al mismo formulario, vamos a colocar un número acá, vamos a colocar otro número acá, presionamos el botón suma, sigue con el post porque no ha actualizado, actualizamos, ahora sí, número 11, ¿verdad? No sé, el número 45, presionamos suma, fíjense, ahora la URL tomó un valor y tomó una estructura distinta. Si la analiza, y de hecho los valores ya no pudieron ser recuperados, ya nos vamos a ir para allá. Primero hablemos de esto. Al yo utilizar el método GET, lo que hace en este caso el lenguaje HTML es enviarnos los valores de los campos de los formularios embebidos dentro de la URL. ¿Cómo hace esto? De la siguiente forma. Él al final de la extensión del archivo utiliza el signo de interrogación, el cierre de signo de interrogación, coloca el nombre de la variable, utiliza el signo igual y nos envía el valor. ¿Se fijan? El número 11. Utiliza el carácter ampersand para concatenar y nos pasa el otro valor de la variable, el signo igual y el valor que viene en esa segunda variable que se llama valor 2. Es muy importante que entendamos la diferencia entre el uso del método POST y el método GET. No me voy a referir a cuál de los dos es más eficiente porque eso ya es un tema que puede generar un debate bastante largo. No es el tema de estos videotutoriales. En fin, ahora tenemos que buscar la forma de que el ASP nos pueda recuperar estos valores. Ya vemos que a través del uso de request.form no es posible generar eso. Para eso, ASP, mediante el mismo objeto request, nos ofrece otra opción. Vamos a comentar esto acá y vamos a comentar eso allá también. Ahora a la variable b1 le vamos a asignar el valor del objeto request punto, pero ahora como las variables vienen por cabecera, o sea, embebidas dentro de la URL, ese concepto se maneja mucho dentro de la web, datos enviados por cabecera. Ojo, si alguna vez lo escuchan, a esto se refiere. Utilizamos el objeto request y vamos a utilizar su propiedad query string, que la tenemos acá. ¿Se fijan? Mediante esta propiedad del objeto request, nosotros podemos recuperar variables que traen datos a través de la cabecera de la URL. De la misma forma que lo hicimos con el método request.form. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de comillas le colocamos el valor de la variable que viene por cabecera, que si se fijan en este caso es valor 1 y valor 2. Y si somos más curiosos nos vamos a dar cuenta que
son los mismos nombres que tiene la etiqueta name cada uno de los campos de texto con los que estamos trabajando. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos a recuperar el valor ahora de el segundo campo de texto. De la misma forma, utilizamos la variable b2, ¿verdad? Igual, recuerden que estamos asignando. Utilizamos el objeto request, llamamos a la propiedad queryString, ¿sí? Y lo mismo, abrimos y cerramos comillas, cerramos el paréntesis y colocamos valor 2. ¿Se fijan? Con esto yo ya tengo recuperado los dos valores que han sido enviados por cabecera. ¿Se fijan? Utilizando el método get. Veamos. Veamos si es cierto. Estoy seguro que ya... Estoy yo seguro, perdón, de que más de alguno de ustedes ya lo hizo en el browser y vio el resultado. Así que para quien no lo ha hecho todavía vamos a revisar. Actualizamos nuestro archivo y efectivamente, ahora sí él recuperó los valores. Fíjense, si yo acá voy modificando, recuerden que aquí tengo el valor de la variable, el nombre de la variable, el signo igual, y le voy a colocar otro número, no sé, 345. Actualizo y fíjense, exactamente, él toma el valor que trae por cabecera la URL. ¿Se fijan? Vamos a cambiar también el valor del 45, no sé, coloquémosle un 1. Fíjense, interesante, ¿verdad? Ok, visto esto, nos queda hacer lo que prometí al principio, que es que estos dos valores se iban a sumar. Para eso, vamos a comentar acá, para que no nos aparezca en pantalla, el texto que habíamos impreso, y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a asignarle un valor a la variable suma, que declaramos acá arriba, y su valor va a ser el siguiente. Aquí vamos a utilizar una función llamada sint. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función nos convierte los valores que vienen de los campos de los formularios, nos los convierte a entero. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el usuario puede ingresar cualquier cosa en los campos de texto. Nosotros esas cosas debiéramos validarlas. Yo en lo personal siempre recomiendo hacer esas validaciones del lado del cliente con JavaScript. De todas formas, en algún video vamos a ver cómo se hace también en ASP. Pero en este caso el usuario nos puede haber ingresado números, sin embargo el sistema nos tomó ese valor y lo convirtió a cadena. Instantáneamente lo hace. Por lo tanto, nosotros si queremos hacer operaciones matemáticas tenemos que por obligación utilizar esta función. Esta función lo que hace es convertir enteros los valores que se traen desde formularios, ya sea obtenidos a través del método get, recuerden, con queryString, o a través del método form. Eso sí que es indiferente. La función sint, vamos a decirle que nos convierte entero el valor de la variable b1. A esta variable le vamos a sumar con el operador de suma más. Le vamos a sumar el valor, recuerde la función sint, que le sume el valor de la variable b2. Con esto, la variable suma lo que nos va a mostrar es el valor de b1 más el valor de b2. Para eso, para mostrarlo en pantalla, vamos a utilizar el famoso response write. Vamos a abrir una cadena de texto y vamos a decir la suma de estos dos números es igual a, utilizamos ampersand y colocamos el valor de la variable suma. Veamos, guardamos. Estoy seguro que ya más de alguno de ustedes lo hizo en el browser, ya vio el resultado, así que vamos a ver el resultado, mostrárselo a quien aún no lo ha desarrollado. Actualizamos, fíjense efectivamente, la suma de los dos números es esto, 345 más el número 1 es 346. Si yo cambio el valor de 345 por el número 2, por ejemplo, y ejecuto mi script, efectivamente 2 más 1 es igual a 3. ¿Se fijan? Con esto ustedes pueden hacer muchas cosas. Yo los invito a probar, ¿verdad?
a cambiarle los valores a esto. Los invito también a colocarle más campos al formulario, cosa de que el script pueda hacer suma de más valores. Pueden jugar con restas también, con multiplicación, con división. Dentro del lenguaje ASP los símbolos son igual que en todos los lenguajes. Para suma, el símbolo que vamos a usar es más. Para la resta, el símbolo que vamos a usar es el signo menos. ¿Se fijan? Vamos a borrar este igual para que no llame a confusión. Para la multiplicación vamos a usar el asterisco, ¿verdad? Y para la división vamos a utilizar el signo de división. No es más que eso. No es más que eso. Los invito a hacer pruebas, ¿verdad? Vamos a dejar este video tutorial hasta acá. Les habló César Cancino y muchas gracias.